Entonces, vamos a partir con la presentación del caso clínico de hoy. Buenos días a todos. Mi nombre es José Ignacio Matas, ¿ya? Para los que no me conocen todavía o no he podido conocer yo, soy residente de psiquiatría de segundo año de la UDP, ¿ya? Y hoy día les vengo a presentar de trastornos del movimiento de comienzo tardío inducidos por antipsicóticos. Esto es la revisión a propósito de un caso. Ahí. Entonces vamos a partir con el caso clínico. Este es un paciente, hombre de 33 años, con iniciales de LGF, de antecedentes sociodemográficos, es un paciente soltero que vive con su mamá, tiene 4 hermanos, 2 hermanos mayores y 2 menores, tiene enseñanza media completa, sin otro estudio y sin actividad laboral actual desde hace 3 años. En cuanto a los antecedentes mórbidos, este paciente no tiene propios, solamente tiene un padre con epilepsia. En cuanto a los antecedentes psiquiátricos, este paciente tiene un diagnóstico de trastorno bipolar diagnosticado el año 2015, ya tiene antecedentes de 4 hospitalizaciones previas en contexto de manía con síntomas psicóticos. La primera en el año 2015 en Valparaíso y luego desde el 2018 en corta estadía acá en el Sotero del Río, 2 veces y la última en 2020. Y tiene una 5ª hospitalización en marzo del 2021, ahora reciente, en contexto de un episodio depresivo. En cuanto a tratamiento ambulatorio, este paciente había estado en control en el CDT desde principios del 2019. Y en cuanto a suicidabilidad, sin intentos previos, tiene, en cuanto a los hábitos, tabaquismo que comenzó a los 16 años, consume 20 cigarros al día. En cuanto al alcohol, comenzó también a los 16 años con consumo ocasional, tiene consumo de THC entre los 16 y los 26 años, donde consumía un cigarrillo de marihuana al día, y niega otras drogas. De antecedentes psiquiátricos familiares, tiene el papá un trastorno por uso de alcohol y sin antecedentes familiares de trastorno bipolar. Y en cuanto a los fármacos, tiene una larga historia farmacológica con antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Últimamente había estado solo con litio y su tratamiento farmacológico lo voy a detallar ahora a continuación porque ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Primero, este paciente, tenemos registro desde el año 2018 acá en el Sotero. Fue hospitalizado en corta estadía. Entre octubre y diciembre del año 2018, comenzó con antipsicóticos en octubre y a finales de la hospitalización fue dado de alta con litio 1500 miligramos al día, ácido valproico 1000 miligramos al día, miligramos una vez al mes y olanzapina 20 miligramos al día. Si tuvieran mejor motricidad que ellos. Pues me voy a botar la botella. Apaguemos los micrófonos, por favor. Ok, ya. Entonces, siguiendo, con ese tratamiento este paciente se fue de alta. Después, el primer control post-alta en el CDT de acá fue evaluado por el tratante. Al examen físico evidenció temblor de reposo en extremidades superiores e inferiores, ya con leve aiquinesia e hipomimia. Por ende, se suspendió el flupentixol y también hubo una suspensión progresiva de la olanzapina. Ya este paciente siguió en controles. En el control de agosto del año 2019, o sea, debido a que seguía con síntomas motores, se hizo una interconsulta neurología que lo vio en agosto del 2019, donde lo notaron con leve mejoría de los síntomas. Se le vio una imagen de cerebro, un escáner que no tenía hallazgos patológicos, y al doctor Jury, que era experto en trastornos del movimiento, le impresionó un parkinsonismo farmacológico que había disminuido tras la suspensión de los antipsicóticos. Por ende, sugirió una conducta expectante. Luego siguió en controles con su tratante. En julio del 2020, este paciente ya estaba con escasos síntomas motores, pero, y ya no estaba con antipsicóticos y comenzó con nuevos síntomas maniformes. ¿Ya? Por lo que se reinició la olanzapina 10 miligramos al día, el resto se mantuvo igual, o sea, estaba con litio y ácido valproico, y por ende se solicita la hospitalización. En agosto y septiembre del año 2020 se hospitaliza este paciente en corta estadía, donde comienza con nuevos síntomas motores leves previo al alta.
¿ya? Y al alta se hago un esquema de litio 1500 miligramos al día, ácido valproico 1250. Se le inició hacia el final de la hospitalización Cisordinol 200 miligramos una vez al mes, y con objetivo de ir suspendiendo la olanzapina que tuvo durante toda su hospitalización. Posteriormente, al control post-alta, entre octubre y diciembre del 2020, evaluado también por su tratante, con nuevo aumento de los síntomas motores, por ende suspende la olanzapina y el flupentixol, o sea, perdón, el Cisordinol que estaba en ese minuto, ahí está mal. Y dado que este paciente tenía antecedentes de una reaparición de síntomas maniformes en el contexto de la suspensión previa antipsicótico, se le inició aripiprazol 10 miligramos al día pensando en un perfil de síntomas motores menor, ¿no? Este paciente de nuevo es evaluado por neurología en control en enero del 2021, donde vuelve a impresionar un parkinsonismo probablemente farmacológico. También se le toma una resonancia de cerebro sin alteraciones, ¿ya? En control en el CT en febrero del 2021, este paciente sigue con síntomas motores, y en este control el paciente había recientemente suspendido el litio y el ácido valproico. Él le echaba la culpa de estos fármacos por sus temblores y rechazó el reinicio de estos fármacos. Por ende, solo estuvo con aripiprazol y se le aumentó a 20 miligramos al día, ¿ya? En marzo del año 2021, el paciente se hospitaliza por un episodio depresivo, ¿ya? Se inicia quetiapina y se reinicia el litio para manejo del cuadro con buena respuesta, y se realiza en ese minuto la hospitalización también una interconsulta de neurología que lo evalúa nuevamente y establece que la probable causa de esos síntomas parkinsonianos en primer lugar se debe a los antipsicóticos, en segundo lugar podría ser por el ácido valproico y en menor grado por el litio. Por ende se decide finalmente al alta dejarlo solo con monoterapia con litio, dado todos los antecedentes. Bien. Micrófono, por favor. No se escucha, no se escucha bien. Están con el micrófono prendido. Sí, sí. Sí, por favor, Caro Chea puede bloquear su micrófono, por favor. Ya. Entonces, Sí. yo creo que puedo yo bloquearlos todos, ¿no? Sí, más, Pepe. O dale Tú al- puedes al- bloquear al- todo. a alguien más. Bloqueanos a todos nomás. Ahí está. Ya no lo encontré, pero voy a seguir por el tiempo. Actualmente el paciente sigue con síntomas motores a pesar de la monoterapia con litio, y ha tenido escasa respuesta también al propranolol que se le inició ya para los temblores. Entonces esa es la línea de tiempo de este paciente. Ha pasado por varios esquemas farmacológicos, ¿ya? Entonces ahora los temas a tratar en esta presentación, voy a hablar algunas definiciones y clasificaciones de los síndromes tardíos. Voy a hablar un poco de epidemiología, luego la fisiopatología, luego la fenomenología de los distintos síndromes tardíos, que vamos a ver que es importante ir diferenciándolo. Luego un enfrentamiento cuando tenemos un paciente con síntomas motores de inicio tardío en el contexto del uso antipsicótico. Vamos a hablar algunas opciones de tratamiento y finalmente voy a hablar un poco de el parkinsonismo tardío y su diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson. Ok, entonces, primero, decir que los trastornos del movimiento secundario al uso antipsicótico, nosotros tenemos una concepción, por lo menos en la beca, que nos enseñan que se dividen en parkinsonismo, distonía, acaticia y las disquinesias tardías. Ya estarían esas 4 categorías. Sin embargo, se ha propuesto en el último tiempo una nueva aproximación sindromática a estos fenómenos que los divide en la aparición temporal, ¿ya? Entre síndromes agudos y síndromes tardíos. Esto se explica principalmente por, como dije, la evaluación en el tiempo, y segundo, por los distintos mecanismos fisiopatológicos que incluyen, ¿ya? Primero voy a partir hablando un poquito de los síndromes agudos. Los síndromes agudos, en el fondo, son trastornos del movimiento inducidos por agentes bloqueadores del receptor de dopamina,
y que ocurren durante el tratamiento con el fármaco y típicamente se van a resolver luego que el fármaco es descontinuado. ¿Ya? Se resuelven dentro de un mes desde la suspensión, y lo importante es que estos trastornos fisiopatológicamente nos asocian a cambios irreversibles o parcialmente irreversibles en la plasticidad neuronal de los circuitos de los ganglios de la base, que es lo principalmente implicado en este tipo de trastornos. ¿Ya? Dentro de la categoría de los síndromes agudos están el parkinsonismo, las distonías, la acaticia, y también incluyen acá el síndrome neuroléptico maligno. Ahora, los síndromes tardíos también son trastornos del movimiento inducidos por agentes bloqueadores del receptor de dopamina y incluyen distintos tipos de movimientos patológicos. Pueden ser estereotipias, distonías, coreas, acaticias, mioclonías, temblores o tic. Pero también otros trastornos del movimiento como parkinsonismo de inicio tardío, trastornos de la marcha, desviaciones oculares, disquinesia respiratoria, etcétera, que eso ya son más graves, y suelen aparecer después de meses o años de tratamiento con antipsicóticos. Aunque en ocasiones pueden ocurrir incluso después de una exposición que es breve, que puede ser de horas, incluso días o semanas, y pudiendo manifestarse en ese minuto como movimientos agudos transitorios anormales. ¿Ya? Pero para ser considerados síndromes tardíos, los movimientos anormales deben persistir durante al menos un mes luego de que se interrumpe el fármaco. ¿Ya? Los síndromes tardíos son trastornos que son iatrogénicos y por lo tanto el diagnóstico no se puede realizar en ausencia de la exposición a estos agentes bloqueadores del receptor de dopamina. ¿Ya? Y vamos a ver en la fisiopatología que implican distintos cambios en la plasticidad neuronal. Por eso se mantienen en el tiempo. Algunos términos importantes de hablar dentro de los síndromes tardíos. Primero está el término disquinesia. ¿Ya? La disquinesia en general es cualquier movimiento normal debido a una excesiva actividad muscular, ¿ya? Que altera la realización de los movimientos voluntarios de los pacientes. Y estos pueden ser mioclonías, tics, temblores, corea, balismo, distonía. ¿Ya? El término disquinesia tardía es un término que históricamente se ha usado para denominar a todos los movimientos anormales retardados y persistentes causados por la exposición de agentes bloqueadores del receptor de dopamina. Y en el fondo se ha usado como un término paraguas que se llama, que incluye distintos trastornos, ¿ya? O distintos tipos de fenomenologías dentro de ellos. Como dije, como incluye varias fenomenologías dentro, más recientemente se ha usado un acercamiento que es menos confuso, ¿ya? Reservando el término síndrome tardío para abarcar el amplio espectro de trastornos del movimiento que pueden desarrollarse después del uso crónico de estos fármacos. Se reserva el término disquinesia tardía para los movimientos involuntarios persistentes hiperkinéticos de boca, mandíbula, lengua, cara, pero también en tronco y extremidades. ¿Ya? Y se habla de disquinesia tardía clásica cuando la disquinesia es exclusivamente orobucolingual, que es la más frecuente. Ahora, volviendo al paciente, y según las definiciones que hemos hecho de síndrome tardío, primero, la temporalidad del primer cuadro de síntomas motores, es importante precisar, volver un poco a la línea de tiempo ahí. Este paciente, en su primer cuadro de síntomas motores, tuvo un inicio de los síntomas que fue 5 a 6 meses después de la instalación del primer antipsicótico. ¿Ya? Se le instaló el primer antipsicótico en octubre del año 2018 y comenzó con temblores en marzo del 2019. Luego, la duración de los síntomas después de que se suspendieron los antipsicóticos fue casi un año. ¿Ya? Se suspendieron en agosto del 2019 por su tratante y en julio del 2020 ya estaban casi imperceptibles. En cuanto a la temporalidad del segundo cuadro, el inicio de los síntomas fue 3 meses después del inicio de los antipsicóticos. Se iniciaron en julio del 2020 y comenzó con síntomas motores a finales de septiembre del 2020. O sea, son casi 3 meses. Y la duración de síntomas desde la descontinuación de los antipsicóticos hasta ahora 2 meses, porque se da de alta en marzo, donde finalmente se suspendieron y sigue con síntomas hasta la actualidad. Ahora voy a hablar un poco de la epidemiología de los síndromes tardíos. Esto ocurre principalmente en la población psiquiátrica, en quienes van a exacerbar el estigma social y están vinculados a una peor calidad de vida y una mayor morbilidad y mortalidad también. El tema de la prevalencia ha sido difícil de estimar a lo largo del tiempo porque muchos de los pacientes con síndromes tardíos son inconscientes respecto a sus síntomas
Y además vamos a ver más adelante que en muchos casos de síndrome tardío el tratamiento con antipsicóticos en el fondo enmascara los síntomas, ¿ya? Por ende solo se pueden evidenciar en el minuto que estos pacientes o suspenden los medicamentos o están con dosis baja, ¿ya? En cuanto a la incidencia, tiene una incidencia de 5% anual en pacientes más jóvenes, menores de 40 años, y 12% en mayores de 40 años. Y la incidencia acumulada va aumentando a través de más años de exposición. 25% a los 5 años, casi un 50% a los 10 años de tratamiento continuo con antipsicóticos y un 68% a 25 años. Es importante hablar de algunos factores de riesgo para desarrollar este tipo de trastornos. Principalmente la avanzada, que es el más importante. La duración de la exposición también, como acabo de explicar, la incidencia acumulada va aumentando a medida que son más los años de exposición. La dosis del medicamento, que aumenta el riesgo a dosis mayores. Y hay otros antecedentes o factores de riesgo descritos. Está el antecedente de un trastorno afectivo. Hoy día se sabe que las enfermedades del ánimo tienen mayor riesgo de hacer síntomas extrapiramidales que la esquizofrenia, por ejemplo, en el contexto del uso antipsicótico. Pero también se han descrito otros, como el daño cerebral orgánico, la diabetes, el sexo femenino y la raza, que es mayor, se ha escrito más en afroamericanos, ¿ya? Pero simplemente esto han sido observaciones. Y otro tema súper importante que se ha hablado como factor de riesgo es el uso de antipsicóticos de primera generación. ¿Ya? Esto ha sido controversial a lo largo del tiempo. Hay datos que sugieren que los antipsicóticos de segunda generación tienen menos probabilidad de causar un síndrome tardío, y como vamos a ver, la evidencia ha sido controversial debido a que dentro de los estudios más grandes que se han hecho de antipsicóticos no se encontró diferencia en los síntomas extrapiramidales. Aquí les puse en el fondo uno de los estudios más grandes, que es el estudio del año 2013 que se publicó en Lancet, el estudio de Leuch. Y este estudio es un metaanálisis que se hizo el año 2013, que incluyó una gran cantidad de estudios, 212, con más de 43.000 pacientes, donde se observó que habían 5 fármacos de segunda generación que se asociaron significativamente con más efectos secundarios extrapiramidales que el placebo. Y acá en el gráfico se ve que acá hay algunos antipsicóticos atípicos, como aquí tenemos la lurasidona, risperidona, paliperidona, incluso la ciprasidona, que tienen el intervalo de confianza está significativamente sobre el 1, o sea, tienen más síntomas extrapiramidales. Y en el fondo, estos hallazgos mostraban que los efectos secundarios extrapiramidales no se podían asociar, o sea, no se podían utilizar para clasificar o para hacer una clasificación dicotómica en antipsicóticos de primera y segunda generación, ¿ya? Sin embargo, las limitaciones de este estudio con respecto a este tema en particular es que me dieron síntomas extrapiramidales donde se incluía un saco donde estaban los síndromes agudos y los síndromes tardíos también. Pero si nos vamos a un estudio más reciente, que se publicó en el Journal of Clinical Psychiatry, que en el fondo es del año 2017 y se midió la prevalencia de disquinesia tardía en el periodo de los antipsicóticos de segunda generación. Y esto es un metaanálisis que incluyó 41 estudios en los que participaron más de 11.000 pacientes. Se vio que la prevalencia media de disquinesia tardía era más de un 25%, y se observó una diferencia significativa entre ambas generaciones. ¿Ya? La prevalencia de antipsicóticos de segunda generación era de un poco más de un 20%, y en el caso de los de primera generación era un 30%. Entonces, con esto, hoy en día la tendencia es a pensar que efectivamente el uso de antipsicóticos de segunda generación tiene un efecto, o sea, tiene menos efecto en probabilidad de causar síndromes tardíos, en especial la disquinesia tardía. Sin embargo, la prevalencia es alta y no nos podemos quedar con la idea de que no los producen. Ahora, es importante hablar un poco de la fisiopatología de los síndromes tardíos. Partir diciendo que hasta el día de hoy es en gran parte desconocida. Se sabe que, y esto un poco para recordar, que los movimientos normales se basan en un equilibrio entre la vía directa e indirecta de los ganglios de la base, ¿ya? La vía directa, en el fondo, la activación de la vía directa, que es la que se ve acá en la imagen al lado derecho, facilita los movimientos.
y la activación de la vía indirecta reduce la velocidad y amplitud de los movimientos, ¿ya? En esta imagen de acá, en un paciente normal. Cuando tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Lo que pasa es que estas neuronas dopaminérgicas inhiben la vía indirecta, por ende cuando hay cuando están alteradas estas neuronas o en el fondo mueren, no hay una inhibición de la vía indirecta, por ende se reduce la velocidad y amplitud de los movimientos, que es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. Ya es importante entender esto un poco para lo que vamos a hablar después. Entonces, dentro de las teorías de por qué ocurre la disquinesia tardía, es que la principal teoría es la de la hipersensibilización de los receptores de dopamina, ¿ya? Se sabe que en algunos pacientes la exposición prolongada a fármacos bloqueadores del receptor de dopamina provoca un aumento de los receptores y un aumento de su sensibilidad. Los receptores de D2, que en el fondo son los que se expresan en el estriado, son inhibidores de la vía indirecta, por lo que cuando están hipersensibles causarían una hiperquinesia, ¿ya? Sin embargo, esta teoría por sí sola no es capaz de explicar por qué los cambios se perpetúan en el tiempo. Uno podría pensar que en el fondo cuando se retira el agente bloqueador del receptor, vuelvan a la normalidad, en el fondo, la plasticidad neuronal, ¿ya? Y por ende se han desarrollado otras teorías con observaciones. Las principales son, por un lado, la teoría de la plasticidad neuronal, que un bloqueo crónico de estos receptores va a provocar cambios que son desadaptativos, resultando en un desequilibrio entre la vía directa e indirecta de los cambios de la base. Y en el fondo esto va a perpetuar los cambios, incluso habiendo suspendido el agente o el antipsicótico. Y en el fondo esta plasticidad desadaptativa no podría volver a la normalidad. Ya se ha planteado también la influencia del estrés oxidativo, donde un bloqueo crónico de los receptores de dopamina aumenta el recambio de la dopamina, y ese recambio de la dopamina genera radicales libres, ¿ya? Y esto provoca neurotoxicidad, afectando a interneuronas, ¿ya? Por ende, esto también ayuda a perpetuar el cuadro. Y por último, se ha visto que factores genéticos estarían implicados, y esto es lógico, ya que no todas las personas que van a estar expuestas a antipsicóticos van a desarrollar disquinesia tardía o un síndrome tardío, ¿ya? Se han visto algunas alteraciones en algunos genes, como algunos que codifican para el receptor D2 o el receptor D3, pero al día de hoy estos hallazgos no tienen relevancia clínica. Entonces, habiendo hablado de la fisiopatología, vamos a hablar de la fenomenología o de los cuadros clínicos de los diferentes síndromes tardíos, ¿ya? Esto es importante, ya que no todos los cuadros van a responder a las mismas medidas de tratamiento. Incluso algunos cuadros podrían empeorar con algunas medidas. Hay que tener en cuenta que en más de una ocasión los cuadros clínicos se pueden superponer o pueden coexistir en algunos pacientes, sobre todo los de edad más avanzada, pero usualmente va a ser una identidad la que predomina más que otra. Vamos a partir hablando de la disquinesia tardía propiamente tal. Estos son movimientos hiperkinéticos que comúnmente van a involucrar la lengua, los labios, la boca y la mandíbula, y en el fondo se traducen en movimientos de masticación, retorcimiento de la lengua, relamerse los labios, pero también pueden causar movimientos de las extremidades o del tronco, ¿ya? Esto es súper importante porque uno asocia la disquinesia tardía principalmente como a su presentación clásica. Los movimientos se describen principalmente, pueden ser coreotetóxicos, en el fondo que son movimientos involuntarios y breves con alguna finalidad aparente, que es la corea, o combinados con posturas retorcidas y frecuentemente alternantes, que es la tetosis, ¿ya? También pueden ser movimientos más de estereotipias, ¿ya? Que son movimientos sin propósito que pueden ser complejos y derivados de como un repertorio normal de movimientos, aparentemente. Por último, también pueden ser valismo o hemivalismo, que son movimientos bruscos como de lanzamiento de las extremidades, como si el paciente estuviera lanzando un objeto. Pero esto es menos frecuente. Los movimientos irregulares de labios, mandíbula y torsión de la lengua, en el fondo, como dije, se consideran las manifestaciones clásicas de este trastorno.
y dan cuenta de aproximadamente un 60-80% de los casos. El tiempo de aparición de la disquinesia tardía son semanas a años, pero es importante decir que los síntomas pueden estar enmascarados por el tratamiento con los antipsicóticos. ¿Ya? Como vamos a ver, los síntomas empeoran cuando se disminuye el medicamento, por la misma teoría de la hipersensibilidad. Entonces, yo acá puse algunos videos de las distintas manifestaciones de la disquinesia tardía. En este primer video se observa una disquinesia tardía clásica, ¿ya? Como observamos, la paciente tiene movimientos repetitivos y irregulares de la boca, los labios y la lengua, ¿ya? También se asocia a algunos movimientos del tronco, pero el ejemplo en el fondo se ocupa para ilustrar los movimientos de la boca, de la región bucal clásico, ¿ya? Están sin sonido los videos por si acaso. Este es otro ejemplo de otra presentación de la disquinesia tardía, donde en este caso se ve un paciente con movimientos coletetóxicos repetitivos irregulares, pero del tronco, piernas, cuello, manos y dedos, ¿ya? No una presentación clásica orobucofacial. Como se observa, impresiona como un movimiento de balanceo en el paciente. Por último, esta otra presentación en un paciente que se presenta con estereotipias, movimientos repetitivos sin propósito de como fruncir o invertir los labios y balanceo del tronco, ¿ya? Como podemos observar en la imagen. Ahora voy a hablar de otro síndrome tardío, esta es la distonía tardía. La distonía es una postura normal sostenida o repetitiva, va a involucrar movimientos o posturas de tracción, torsión, sostenido y repetitivo, involucran toda la cabeza y el cuello, pudiendo provocar tortícolis, trismus, apertura de la mandíbula, muecas, crisis oculogiras también, protrusión de la lengua, pero también de la extremidad o el tronco. Puede presentarse de manera focal, o sea, restringido solo una parte del cuerpo, de manera segmentaria, que va en el fondo a implicar partes contiguas del cuerpo, como cuello, hombro y brazo, por ejemplo, o de manera más generalizada, involucrando grupos musculares mayores, ¿no? Rara vez se puede observar una hiperextensión en forma de opistótonos, y es importante reconocer la distonía tardía porque tiene una respuesta farmacológica distinta a la distonía tardía clásica. Generalmente responde bien a anticolinérgicos como el triexifenilo y puede tener un efecto en mejorar los síntomas, a diferencia de la disquinesia tardía donde podría exacerbar los síntomas. Acá hay un video de una distonía tardía, en el fondo que este paciente tiene una extensión de cuello repetitiva, ¿ya? Lo que se llama retrocolis, ¿ya? A veces puede ser difícil diferenciar los movimientos, sobre todo bucales, pero lo que está claro en este paciente es que tiene una constante hiperextensión de la zona cervical posterior. Luego, otro síndrome tardío escrito en la acaticia tardía, ¿ya? Esta imita la acaticia aguda, que en el fondo es la sensación de inquietud, incomodidad del paciente con movimientos voluntarios continuos para aliviar esta angustia. La acaticia puede ocurrir de forma tardía, que persiste o empeora después de la interrupción de los antipsicóticos. Los pacientes generalmente se pueden mecer en el lugar mientras están sentados, cambian el peso, el apoyo del peso corporal, el paso, marchan en el lugar cuando están de pie. En algunos pacientes pueden reportar menos síntomas, o que son menos, les cuesta más distinguir los síntomas, pueden reportarlo como una simple ansiedad, o incluso negar sentirse inquietos, lo que se refiere como pseudoacaticia. La acaticia tardía con frecuencia persiste durante varios años y a menudo es resistente al tratamiento, por eso también es importante diferenciarla. A diferencia de la acaticia aguda, que mejora con anticolinérgicos, propranolol o clonazepam, la acaticia tardía suele ser resistente al tratamiento, como dije,
pero se ha visto que podría responder a inhibidores del transportador vesicular de dopamina, que vamos a hablar un poquito más adelante, que son fármacos más nuevos. Luego otras entidades son, por un lado, el temblor tardío. Este suele aparecer después del uso prolongado de antipsicóticos y persiste mucho tiempo después de la interrupción. Al igual que otros síndromes tardíos, el temblor tardío empeora después de la interrupción del antipsicótico y se suprime cuando se trata con un bloqueador del receptor de dopamina. Esto lo distingue del temblor parkinsoniano, ¿ya? Que el temblor parkinsoniano, como vamos a ver, disminuye cuando se retira el fármaco. Y el temblor descrito es de gran amplitud, ¿ya? De frecuencia moderada, es de reposo y postural, puede ser, y no tiene las otras características asociadas al parkinsonismo, como la bradykinesia o la rigidez, ¿ya? Es un temblor aislado. Luego hablar algunos, también otros síndromes menos frecuentes, también descritos, están los tics tardíos y las mioclonías tardías. Los tics se presentan como movimientos repentinos, breves, estereotipados involuntarios o semivoluntarios, que pueden ser semifuncionales y pueden ser simples o complejos. Pueden ser tic motores o con sonidos con tic fónicos también. Y por otro lado, las mioclonías también se presentan como movimientos proeminentes posturales, espontáneos de tipo espasmódico en las extremidades superiores. Y por último, algunas palabras del parkinsonismo tardío. ¿Ya? Esto se refiere al parkinsonismo que persiste varios meses, años, incluso indefinidamente después de suspender los fármacos. Esto ocurre en aproximadamente un 15% de los casos de pacientes que desarrollan un parkinsonismo secundario al uso antipsicótico. Por ello se incluye dentro de los síndromes tardíos. Los signos van a incluir los que se observan en una enfermedad de Parkinson idiopática, e incluyen el temblor asimétrico, el reposo, rigidez, bradykinesia. Sin embargo, algunos pacientes van a presentar temblor parkinsoniano sin bradykinesia obvia o rigidez, ¿ya? Podría estar el parkinsonismo solo y en ese caso se hace más difícil el diagnóstico diferencial con un temblor tardío. Aparte de la historia de exposición a agentes bloqueadores del receptor de dopamina y la concurrencia con otras fenomenologías clínicas, no hay características clínicas que diferencien o que logren diferenciar de manera confiable el parkinsonismo de inicio tardío de otras causas de parkinsonismo, ¿ya? Y esto lo vamos a hablar más adelante en cómo diferenciar las dos. Va a ser necesario observar una mejoría del parkinsonismo del temblor con el aumento de la dosis de los fármacos bloqueadores para confirmar el diagnóstico. Y acá un video de un temblor parkinsoniano típico, es un temblor que es típico en reposo asimétrico, ¿ya? Y un temblor más grueso, ¿ya? Por último, en esta diapositiva no hay mucho que comentar, pero sin embargo es un resumen, una tabla de resumen de las distintas fenomenologías de los síndromes que acabo de explicar. Ahora, en cuanto al enfrentamiento, lo más importante cuando uno tiene un paciente con síntomas motores de inicio tardío, secundario al uso de antipsicóticos, es realizarse tres preguntas. Ya ese es el primer paso. Primero, hay que ver si es que existe antecedentes de que el paciente haya estado en tratamiento con un antipsicótico, ¿ya? U otro fármaco potencialmente causante. Luego, es importante ver cuál es la relación temporal con la aparición del trastorno de la violencia. Me escucho con eco, ¿eh? ¿Ahí sí? Como dije, es importante ver la relación temporal y en tercer lugar, es importante ver la fenomenología clínica y ver si es compatible con algún síndrome tardío de los que acabamos de discutir. Esos son los tres primeros pasos, ¿ya? Después de estas tres preguntas claves del antecedente de exposición, la relación temporal y la fenomenología, es importante ver si existe exposición a otros medicamentos que podrían generar movimientos involuntarios, ¿ya? Que los vamos a discutir. Si es que hay ausencia de efectos neurológicos o cognitivos asociados o signos sistémicos de enfermedad, ya también es importante. Y evaluar los factores de riesgo que tiene este paciente. ¿Ya? Ver si es que tiene avanzada, trastornos del estado del ánimo, diabetes, deterioro cognitivo, abuso de alcohol y droga.
¿ya? O si tiene antecedentes previos de una reacción adversa a los antipsicóticos. Y por último, después de estos pasos se podría ver la respuesta al tratamiento habiendo tenido un manejo acorde a la hipótesis diagnóstica y observar si mejora o empeora el cuadro. Por último, es importante las escalas para evaluar respuesta, ¿ya? Dentro de esta escala está la más usada, la escala de movimiento anormal e involuntario, ¿ya? Que se utiliza no solo para detectar la equinesia tardía, sino, y más importante, para un seguimiento de los síntomas y ver la gravedad del síndrome y la respuesta a tratamiento en el tiempo. Ahora, como les comenté, estos son otros fármacos psicotrópicos que se asocian habitualmente con trastornos del movimiento. Es importante decir que ninguno de estos es persistente y todos se van a resolver después de suspender el medicamento, ¿ya? Pero, por ejemplo, los estabilizadores del ánimo son los segundos más frecuentes, principalmente el litio y el ácido valproico. No se asocian comúnmente con parkinsonismo, sin embargo, con frecuencia producen un temblor que va a ser de baja amplitud, importante diferenciarlo, de alta frecuencia, puede ser postural o en reposo, y el temblor va a afectar principalmente a las manos, y suele ser leve, ¿ya? En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hasta un 20% de los pacientes que lo reciben desarrollan un temblor leve de mano, que se va a asemejar al temblor esencial. Es típicamente de naturaleza postural y acción, y emerge dentro de 1 o 2 meses de iniciar el tratamiento. Generalmente responden bien a propranolol. Los tricíclicos también son asociados con mioclonías, acaticia, distonía y temblor postural o de acción de las manos. Es similar al causado por otros medicamentos mencionados anteriormente, y generalmente el leve y puede mejorar con el tiempo. Y por último, también los estimulantes, como los derivados de anfetamina o el metilfenidato, también pueden producir una variedad de trastornos del movimiento. Ahora, pasando al tratamiento de los síndromes tardíos, importante decir que hay 3 aspectos claves. Primero, siempre va a estar el tema de la prevención. Siempre es mejor prevenir que curar. Sin embargo, es difícil en nuestra población. La idea es usar los fármacos en la dosis más baja posible, pero la dificultad es que, claro, hay que tratar el cuadro de base psiquiátrico, ¿ya? Entonces no vamos a poder prevenir en muchos casos, ¿ya? Luego hay que evaluar un cambio en el manejo farmacológico, ¿ya? En el caso, vamos a ver que es importante suspender el tratamiento en caso de que sea parkinsonismo tardío o otro síndrome agudo, ¿ya? Y la otra opción que no sea suspender es cambiar a la clozapina. Ya se ha visto que clozapina tiene un menor riesgo de inducir síndromes tardíos, ¿ya? Es el único que tenía significativamente menos riesgo. Y la otra opción sería cambio a otro antipsicótico con mayor potencia de 2, esto en el caso de las disquinesias tardías, ¿ya? Y los similares. Y por último, el tratamiento farmacológico, que va a ser un tratamiento sintomático, ¿ya? Tenemos varias opciones, según el cuadro que se ha identificado. Primero voy a mencionar los inhibidores del transportador de monoamina vesicular 2, que son los inhibidores del VMAT2, ¿ya? Estos son medicamentos nuevos, o relativamente nuevos, que se ocupan en el manejo de las disquinesias tardías. En el fondo estos medicamentos son la tetrabenazina, la deutetrabenazina y valbenazina. Y importante decir que los 2 últimos son los únicos medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de la distonía tardía. Actúan mediante el agotamiento de la dopamina presináptica, y acá, como se ve en la imagen, bloquean este transportador que está en verde, que es el VMAT2, que en el fondo es el que incorpora la dopamina a las vesículas previo a la liberación por parte de la neurona presináptica. Entonces, al bloquear esto, se va a generar una disminución de la concentración de dopamina en el espacio sináptico, y esto va a generar, en el fondo, que haya menos activación de los receptores de 2 que están hipersensibilizados, como dijimos. Por ende, ayudan a evitar la hiperquinesia de la disquinesia tardía, ¿ya? Importante decir que estos no están disponibles en Chile todavía, y que son bastante caros, ¿ya? Entonces, por el momento es poco factible.
Otra opción de tratamiento son los antipsicóticos de alta potencia, por ejemplo el haloperidol. Ya la eficacia está probada en la reducción de la disquinesia tardía, al menos a corto plazo, y se produce a costa de un aumento de los síndromes rígido akinético por otro lado. Ya en el caso, por ejemplo, de un parkinsonismo, esto lo empeora. Por otro lado, el propranolol tiene datos buenos para que respaldan su uso, aunque esto se cree que probablemente es secundario a que el propranolol aumenta las concentraciones de algunos fármacos neurolépticos, ¿ya? Sería por ese mecanismo. Por último, el clonazepam parece eficaz, aunque se ha visto a corto plazo, y en los estudios ha impresionado que pierde una eficacia después de 5 a 8 meses. Por ende, la recomendación de uso a corto plazo. Y por último, anticolinérgico, nosotros tenemos el trihexyfenidilo, que también puede mejorar los síndromes distónicos, aunque ocasionalmente es importante decir que a costa de empeorar la disquinesia tardía. Esta es una tabla que la encontré muy buena porque en el fondo expone las medidas terapéuticas y cómo va a resultar en los distintos trastornos del movimiento. Por ejemplo, tenemos que aumentar la dosis de los antipsicóticos. En el caso de la disquinesia tardía, mejora los síntomas y los puede incluso enmascarar, ¿ya? En el caso de la distonía tardía, también tienen una buena respuesta, igual que en la caticia, pero en el caso del parkinsonismo empeora claramente los síntomas, ¿ya? En el caso de descontinuar los fármacos, en la disquinesia tardía generalmente no tiene efecto, pero podría mejorarlo a lo largo del tiempo. Lo mismo con la distonía tardía y la caticia tardía. En caso del parkinsonismo, descontinuar el fármaco bloqueador del receptor de dopamina mejora los síntomas. Tenemos otras medidas, como mencioné, los inhibidores de la BMAT2 del transportador. Se ha visto que mejoran los síntomas en disquinesia tardía. En el caso de las distonías podría mejorarlo, y en el caso de la caticia no hay suficientes datos que respalden una mejora. Y en el parkinsonismo claramente lo empeoran. Por otro lado, los fármacos anticolinérgicos empeoran la disquinesia tardía, empeoran los síntomas, podrían mejorar los síntomas de la distonía, y en el caso de la caticia tampoco hay datos que lo respalden, y en el parkinsonismo claramente es donde tienen mayor efecto, donde mejoran los síntomas y donde estarían indicados. Y en el caso de descontinuar el anticolinérgico, en el fondo lo mismo. En el caso de la disquinesia tardía mejora los síntomas, y en el caso del parkinsonismo lo empeora. Ya, por eso es súper importante hacer una diferenciación de las distintas fenomenologías, ya que a veces no siempre es fácil, sobre todo, como mencioné, puede haber superposición de algunos síntomas o de los cuadros, pero es importante porque vamos a saber qué tratamiento darle al paciente y cómo va a responder. Entonces, ahora entrando a la última parte de la presentación y volviendo al paciente que les presenté al comienzo. Este paciente claramente tenía un parkinsonismo de inicio tardío, pero este paciente tenía un parkinsonismo tardío o una enfermedad de Parkinson. Es importante decir que el parkinsonismo tardío es una entidad que es controversial hoy en día, ya que se cree que tener un parkinsonismo tardío aumenta la probabilidad de que exista una enfermedad de Parkinson subyacente. Se ha visto que el 50% de los pacientes que desarrollan un parkinsonismo durante su exposición a antipsicóticos tienen una enervación dopaminérgica en el estriado en las neuroimágenes. Y esto es sugestivo de una enfermedad de Parkinson. Este es un estudio interesante que se publicó en la revista de Neurología de la Academia Americana en el año 2012, que en el fondo era un estudio de cohorte que se observó a 15 años, donde se incluyeron casi 3.000 pacientes adultos mayores, y se evaluó el desarrollo de la enfermedad de Parkinson en pacientes que estuvieron expuestos a antipsicóticos versus los no expuestos. La exposición previa a los antipsicóticos aumentó el riesgo de la enfermedad de Parkinson en más de 3 veces, ¿ya? Con un riesgo relativo con un 95% de intervalo de confianza que iba entre casi el doble a 6 veces más riesgo.
Entonces, ¿qué hacer con este paciente? De todos los casos donde los síntomas persisten luego de la suspensión del antipsicótico, de los síntomas parkinsonianos, un porcentaje de todos esos pacientes incluiría personas en la etapa preclínica de la enfermedad de Parkinson. Eso es lo que se cree hoy en día. Que en el fondo los síntomas se desenmascararon por el uso del antipsicótico, ¿ya? Y esto vendría siendo el símil de un test de esfuerzo cardíaco, vendría siendo un test de esfuerzo de los ganglios de la base, ¿ya? Y aquí entra, toma importancia o toma un rol destacado el estudio del transportador de dopamina, ¿ya? Que es el DAT, y es un marcador de la vía nigrostriatal. Lo que se hace es una tomografía por emisión de positrones o un PET scan, que en el fondo se utiliza utilizando varios radiotrazadores, un marcador del transportador, que permite verlo en la neuroimagen, en el PET scan. Se unen en el estriado bilateral a estos transportadores. Es importante decir que la captación está significativamente disminuida y de manera asimétrica en pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson, incluso durante las primeras etapas de la enfermedad. Recordar que los síntomas motores en los pacientes con enfermedad de Parkinson se van a empezar a manifestar cuando ya hay una destrucción de un 60 o un 80% de las neuronas dopaminérgicas de la vía. Y por otro lado, en los pacientes con una enfermedad de Parkinson subyacente o inducida por fármaco, lo que sería un parkinsonismo puro, ya se observa una captación que es simétrica, incluso si tienen síntomas muy severos, ¿ya? Recordad que los antipsicóticos tienen una afinidad que es insignificante por el receptor DAT, entonces no habría una alteración en las imágenes. Y esta imagen, en el fondo, muestra un poco cómo se observa un PET scan en un paciente que tiene una degeneración de las neuronas dopaminérgicas del estriado. Se ve que en este caso, el lado izquierdo del paciente, el estriado está menos activado o capta menos radiotrazador que al lado derecho, ¿ya? Lo mismo acá, en el corte coronal. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, decir que en este paciente, que yo no lo puse al principio, pero fue evaluado por neurología, por el doctor Jury hace aproximadamente entre 1 o 2 semanas atrás, bien recientemente, y en el fondo llega un poco a esta conclusión. Le plantea al paciente la necesidad de hacer un estudio del transportador DAT para hacer el diagnóstico diferencial de un parkinsonismo tardío puro o una enfermedad de Parkinson, que sería una enfermedad de Parkinson en este paciente de comienzo más temprano. Finalmente, algunas palabras de la evolución y pronóstico de los síndromes tardíos. Decir que la gravedad en general de estos síndromes es bastante variable. Puede ser desde leve inadvertido hasta llegar a ser incapacitante y potencialmente mortal. Recordemos que las disquinesias podrían ser esofágicas, y también se han descrito casos de disquinesia respiratoria. Los síntomas en general comienzan de manera insidiosa y evolucionan a un síndrome completo durante días o semanas, y a esto le sigue una estabilización de los síntomas a lo largo del tiempo en el curso crónico de la enfermedad. El cuadro puede persistir durante años después de la interrupción de los fármacos o del agente causal, y algunos pacientes pueden experimentar una remisión parcial o completa después de la interrupción del fármaco, y sin embargo, a pesar de esto, las tasas de remisión se han descrito que son inferiores al 25%. La posibilidad de remisión va a disminuir mientras el paciente haya estado más expuesto a antipsicóticos antes de la interrupción. Sin embargo, a pesar de todo lo que dije, la historia natural de los síndromes tardíos, falta todavía estudio y no se ha podido estudiar bien por lo mismo, porque estos pacientes en el fondo necesitan mantener de manera crónica los medicamentos por su patología psiquiátrica de base, y por ende muchas veces los síntomas están enmascarados, ¿ya? Y van a aparecer en ciertos momentos del curso de la enfermedad, ¿ya? Por ende se necesitaría un estudio, un seguimiento longitudinal de estos pacientes mucho más largo durante años o décadas. Y finalmente algunas conclusiones de lo que les acabo de exponer.
Históricamente, la nosología de los trastornos del movimiento de inicio tardío ha sido confusa, ¿ya? Por ende es mejor hoy en día hablar de síndromes tardíos, como les conté. Hay algunos mitos asociados a, principalmente que los antipsicóticos de segunda generación, con su menor afinidad de unión a D2, han reducido la incidencia de síndromes tardíos. Si bien vimos que son menores, o probablemente son menores, tienen una alta incidencia todavía de trastornos del movimiento de comienzo tardío. Y el segundo mito sería que la exposición prolongada a un fármaco causante es necesaria para estar en riesgo de síndromes tardíos. Se ha visto que no es necesario, que hay algunos casos donde puede haber una exposición corta del fármaco y igual generar estos trastornos. Es importante también un buen enfrentamiento reconociendo la fenomenología para elegir un tratamiento adecuado, sin empeorar la calidad de vida de los pacientes ni aumentar el estigma, ¿no? El tratamiento farmacológico es sintomático y los tratamientos más nuevos y efectivos para la inquinesia tardía incluyen los inhibidores de la BMAT2, que son los aprobados por la FDA. Sin embargo, aún no se encuentran disponibles en nuestro país y tienen elevado costo. Y por último, y atingente al caso clínico, que en el caso de un paciente que tenga un parkinsonismo inicio tardío por los antipsicóticos, es necesario y tenemos que descartar la enfermedad de Parkinson subyacente, ¿ya? Y por último, esta es la bibliografía de mi presentación, y también darle las gracias al doctor Renato Sáez, que me mandó mucha bibliografía y me ayudó para la confección del caso clínico de hoy. Muchas gracias. Eso. Doctor, ¿puedo hacer una Sí. consulta? Sí, preguntas. Yes. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buena la presentación. Quería consultar si es que existe evidencia en relación a las neuronas GABA en la aparición de síndrome tardío. ¿O qué tan afectadas se ven, digamos, ese sistema? Mira, de lo que yo leí, de toda la bibliografía que leí, no hay ni una hipótesis hoy en día que hable de esa neurona que mencionas tú. Yo hablé de ciertas teorías, como comenté, la teoría más, en el fondo, ampliamente descrita es la de la hipersensibilización de los receptores, pero no hay ninguna, hasta lo que yo alcancé a estudiar, que se relacione con las neuronas que mencionas tú, ¿ya? Lo que sí se ha visto que para perpetuar en el fondo los cambios hay una alteración de la plasticidad neuronal, pero hoy en día se sabe poco. Como te comenté, falta mucho todavía por conocer la fisiopatología de estos trastornos, ¿ya? De todas maneras, hay cambios en el fondo más o menos irreversibles que explican que en el fondo estos trastornos o estos cuadros clínicos se mantengan en el tiempo pese a que yo saqué los fármacos. Muchas gracias. José Ignacio, muchas gracias por la presentación, muy erudita, muy completa. Estoy sin video. A mí me quedó una duda, no sé si no alcancé a cachar bien, pero en algún momento tú dijiste que uno de los tratamientos que uno podía otorgar era cambiarse por un antipsicótico con mayor potencia D2. Sí. Se me ocurriría que eso tiene sentido como si estoy sospechando un aumento de sensibilidad, como taparlos más podría ayudar al inicio, pero ¿no debiera eso aumentar la hipersensibilidad después? Como que estoy, en el fondo, pan para hoy, pero hambre para mañana. Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, como vimos en la fisiopatología, claro, la hipersensibilidad en el fondo es un problema, porque, claro, los antipsicóticos en el fondo son los causantes del problema, ¿cierto? Entonces, pero al mismo tiempo, entre más, en el caso de las disquinesias tardías solamente, que son las que se explican por ese mecanismo,
en el fondo, al bloquear más receptores D2, evita que se activen esos receptores que están hipersensibilizados. Entonces esa es la razón de por qué disminuyen los síntomas, ¿ya? Es una buena discusión en el sentido que yo debería seguir dejándole antipsicótico, pero ahí está el problema, que si es que en el caso de la disquinesia tardía se ha visto que es poco reversible las alteraciones, y por otro lado también está el tema de que son pacientes, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, que no le puedo suspender el fármaco, ¿ya? Pero sí se ha visto en el caso de las disquinesias tardías que el aumentar a fármacos con mayor potencia de droga en el fondo disminuye la intensidad de los síntomas, y en el fondo cumple el mismo objetivo que los inhibidores de la BMAT2, que es básicamente disminuir la activación de los receptores de D2. Pero buena pregunta, porque yo creo que es una discusión como, ¿le estará haciendo más daño al paciente con esto? Yo creo. Pero a veces estamos como contra la espada y la pared en ese sentido, porque también necesito tratarlo. Entonces, muchas opciones que se han planteado es que el paciente siga con un antipsicótico. Una opción sería pasar a alguno de mayor potencia, o dejarle también un inhibidor de la BMAT2 en el caso de que esté disponible y económicamente disponible también, como la deutetrabenazina. No sé si con eso pude responder un poco las dudas. Sí, gracias. Quizá un comentario adicional pensando en el caso clínico. Por lo menos con lo que tú me mostraste, yo me llevo la importancia de considerar mucho más temprano en nuestros tratamientos la clozapina. O sea, este paciente después de los primeros síntomas extrapiramidales hubiese sido súper considerable entrar a clozapina al tiro. Es un gran tratamiento para trastorno bipolar también. Y una cosa que nos ha enseñado, por lo menos acá en el hospital de día, el doctor Jury, es que de todos los atípicos, entre comillas, la olanzapina es justamente el que más genera síntomas motores. Y él nos recomienda siempre que nos cambiemos o a clozapina o a quetiapina, que hubiese sido una tremenda opción en este paciente considerando el trastorno bipolar. Más que la olanzapina, que probó varias veces. Sí, este paciente estuvo en tratamiento con quetiapina, pero ahí habría que discutir si es que fue buena medida o no suspendérselo. O sea, para tratar el episodio depresivo ocupamos quetiapina, remitió súper bien en la última hospitalización, pero claro, como yo creo que por el susto también que tiene uno, se la terminamos suspendiendo. José, sí, la verdad, clozapina como tratante, un poco recogiendo el guante respecto a esa misma pregunta. Este paciente se planteó como en la segunda hospitalización, de hecho la primera hospitalización que tuvo acá, la clozapina como una alternativa, y se le presentó a la familia y al paciente, pero ellos rechazaron la indicación en la primera hospitalización, y en particular el tema de la adherencia farmacológica ha sido compleja en el caso de este paciente. El paciente efectivamente lo que más ha adherido efectivamente a la farmacoterapia con litio y valproico, pero en general con los antipsicóticos tiende a abandonar bastante la farmacoterapia. Para tenerlo en cuenta, efectivamente en el caso de él se planteó clozapina en algún momento, pero la clozapina la rechazaron como medicamento en su primera opción. Ahora al parecer estaría más proclive a iniciar clozapina como alternativa, pero efectivamente para eso tuvo que pasar 4 hospitalizaciones y 3 descompensaciones. En particular, este paciente, desde el punto de vista afectivo, ha estado más estable desde el punto de vista psicótico. En general, cuando no ha estado con antipsicóticos, los episodios maniformes y los síntomas psicóticos han sido bien graves. ¿Ya? Estamos hablando de situaciones donde efectivamente se ha expuesto bastante riesgo. Para tenerlo en cuenta un poco, efectivamente yo estoy de acuerdo con Juan Ignacio. En su momento la clozapina fue su alternativa. Y desconozco en su momento por qué no continuamos con quetiapina, no recuerdo muy bien, ¿ya? Y la olanzapina fue una alternativa en su segunda hospitalización, es decir, la primera acá de corta estadía, porque no respondió a risperidona ni tampoco a dosis altas de quetiapina, que me acuerdo, cuando llegó. Sí, yo estuve presente en la primera hospitalización, después fui su tratante ambulatorio hasta la fecha.
¿José? Sí. Gracias, doctor Flores. Doctor Anuch. Mira, no sé si yo a lo mejor no en un momento me distraje y quizás lo mencionaste, pero recuerdo que en algún momento, hace varios años ya, se promovía el uso de vitamina E en altas dosis para el manejo de la disquinesia tardía, con algunos resultados promisorios, pero todavía sin evidencia tan dura. No sé si tú encontraste algo de eso. Y lo otro que te iba a preguntar, a propósito de que Juan Ignacio habló de Carlos Curi, es si hay algún indicio de que estos tratamientos nuevos que se están usando para el Parkinson y el temblor esencial, como el uso de estimulación por ultrasonido de alta intensidad, como una especie de cirugía no invasiva, ¿cierto? Que creo que se llama neuroIFU, que están haciendo ahora en la Católica, pudiera tener algún impacto en nuestros pacientes cuando tienen esta sintomatología colateral. No sé, de ambas cosas, si pudiste encontrar algo, José. De la vitamina E, la verdad, no sé hace cuánto tiempo, o sea, como atrás se promovía. La verdad, yo me basé en bibliografía como bastante actualizada. La verdad es que ninguna de las que vi como que promovían el uso de vitamina E como para el manejo de estos pacientes, la verdad. Y por otro lado, yo desconozco si estarán disponibles en verdad esos tratamientos. Lo que sí leí es que sí podría ser efectivos, pero faltan estudios todavía, la verdad, de los tratamientos que mencionó. Ok, gracias. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, porfa? Sí, perdón.